Muy buenas tardes con todos. Les saluda Consuelo Espinosa, arquitecta y directora del Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar titulado Contratos estandarizados en la Ley General de Contratación Pública del Perú. ¿Acierto o desacierto? Agradezco sinceramente la participación de los profesionales, empresarios, funcionarios públicos y especialistas que hoy nos acompañan a través del Zoom y de las plataformas digitales de la CCL. Su presencia reafirma que este no es un tema accesorio, sino un asunto de fondo que impactará en la forma en el que el país concibe, contrata y ejecuta sus obras públicas. Desde el gremio de la construcción e ingeniería, estamos convencidos de que la infraestructura no se construye solamente o únicamente con concreto y acero, sino también con reglas claras, marcos contractuales eficientes y decisiones técnicas bien informadas. Es por ello que hemos concebido este espacio como un punto de encuentro para el análisis serio, el contraste de ideas y la reflexión técnica, con una mirada de largo plazo y lejos de posiciones dogmáticas. La incorporación de contratos estandarizados en la nueva ley de contratación pública abre un debate legítimo y necesario. ¿Reducirán la conflictividad y los riesgos contractuales? ¿O podrían, por el contrario, limitar la flexibilidad que requieren proyectos complejos y diversos con los que enfrenta el Perú? Estas preguntas no admiten unas respuestas simples, exigen criterios técnicos, experiencia práctica y una lectura realista de nuestro contexto institucional. Precisamente por ello, hoy contamos con la participación de destacados especialistas con amplia trayectoria en arbitraje, adjudicación y gestión contractual, quienes compartirán visiones distintas y complementarias sobre el tema. Quiero agradecer de manera especial a nuestros panelistas por su disposición a compartir conocimiento y experiencia, y al moderador de este webinar, quien pondrá una importante forma de conducir el diálogo técnico, dinámico y enriquecedor. Permítanme presentar a quien nos acompaña como moderador y coorganizador del evento, Daniel Cuentas Pino, árbitro, miembro del Charter Institute of Arbitrators e inscrito en el registro de árbitros del OCE, abogado de la UPC, especializado en arbitraje, derecho de la construcción y contrataciones con el Estado. Ha sido secretario arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y cuenta con experiencia en arbitrajes tanto nacionales como internacionales. Asimismo, posee especialización en negociación y mediación, además de una destacada trayectoria académica vinculada a iniciativas internacionales en arbitraje. También, por supuesto, agradecemos la valiosa participación de nuestros ponentes, Ahmed Manyari Sea, adjudicador, árbitro y consultor, y Juan Carlos Medina, socio de Integral Consultores, empresa socia de nuestro gremio, árbitro y adjudicador. A cada uno de ellos, nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos y por contribuir con su conocimiento a la comunidad técnica y empresarial del país. Desde el gremio de la construcción e ingeniería, reafirmamos nuestro compromiso de promover espacios que anticipen los cambios normativos, fortalezcan la toma de decisiones en el sector
y contribuyan a una contratación pública más eficiente, transparente y orientada a resultados. El país sí necesita obras, obras bien hechas, ejecutadas a tiempo y bajo reglas que generen confianza, tanto para el Estado como para el sector privado. Los invito a participar activamente, a formular sus preguntas y a aprovechar de este espacio de reflexión. El debate informado es, sin duda, el mejor punto de partida para construir mejores políticas públicas. Sean todos bienvenidos y nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Daniel, te cedo la palabra para continuar con la presentación de nuestros panelistas y el desarrollo del webinar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Consuelo, por tan amables palabras de bienvenida y para dar además inicio a este webinar. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar conectados y acompañarnos el día de hoy en este webinar. Y bueno, como se ha anunciado, lo que tenemos para esta tarde es una conversación o más bien un debate acerca de la incorporación y regulación de los contratos estandarizados en la Ley General de Contratación Pública. Y realmente quiero agradecer al gremio de construcción e ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima porque no solamente nos ha extendido esta gentil invitación, sino que además nos ha permitido abordar este tema de una manera que consideramos puede ser más dinámica porque les cuento un poco cuál es el programa que tenemos ahora, ¿no? Este tema se va a abordar desde la perspectiva o desde un enfoque inspirado en los debates Oxford. Es decir, vamos a hacer una moción, vamos a postular una pregunta y los destacados panelistas que me acompañan el día de hoy van a defender una posición respecto de esta pregunta. Y esto lo que va a hacer es dialéctica pura. Vamos a tener tesis y antítesis y con suerte llegaremos a una síntesis al final de este webinar en donde serán ustedes justamente quienes están conectados los que van a poder dar de alguna manera el veredicto sobre qué argumentos podrían haber resultado más o menos convincentes en relación a esta pregunta y a este tema que nos trae el día de hoy. Sin embargo, antes de empezar y decir cuál es la pregunta en concreto, sí quisiera explicar un poco cuáles van a ser las reglas de este debate. Hemos diseñado y estructurado este debate tipo Oxford eh, con algunos tiempos. Por lo general, este tipo de debates tarda entre una hora y media o dos. Nosotros hemos ajustado estos tiempos a lo que la organización nos ha indicado. Y por tanto, vamos a empezar con una ronda de exposiciones, digamos, preliminares, en donde cada casa, en este caso, cada expositor nos va a comentar cuáles son las razones por las cuales está a favor o en contra de la moción. Después vamos a entrar a una estación de réplicas, dúplicas, y seguidamente una contrarréplica y una contradúplica. Luego de ello, abriremos preguntas, en este caso del jurado, que son ustedes, y también las mías propias en mi calidad de moderador, para que las puedan absolver tanto Ahmed como Juan Carlos. Y luego de ello ya podremos eh, otorgarles a ellos finalmente un espacio para conclusiones y finalmente nosotros eh, atenderemos a la encuesta, ¿verdad? Que es, digamos, el medio por el cual ustedes que están conectados van a poder expresar qué posición los ha convencido más. Y para esto la organización ha creado una encuesta online cuyo link va a estar permanentemente en el chat y también hay un QR que ustedes pueden escanear en donde van a poder encontrar la encuesta con una sola pregunta y una respuesta a favor o de acuerdo o en desacuerdo, que por cierto ustedes podrán cambiar si es que de repente alguna posición termina convenciéndolos y haciéndolos abandonar su idea inicial.
¿no? O podrán de repente reservar el voto hasta el final del debate. Es plenamente libre. Esta encuesta no requiere que se coloquen nombres ni nada por el estilo, así que el anonimato está asegurado y es posible cambiar de respuesta como ya lo venía anunciando. Por cierto, creo que vale la pena mencionar que a nuestros expositores invitados el día de hoy les hemos asignado arbitrariamente la posición que deben defender, con lo que es importante mencionar que no necesariamente la posición que defienden hoy es la posición en la que realmente creen o de la que realmente están convencidos. Es básicamente para este ejercicio académico. Eh, Así que cualquier expresión, afirmación o defensa que escuchen el día de hoy es únicamente para efectos prácticos y no refleja necesariamente lo que nuestros expositores nos van a explicar el día de hoy. Eh, bueno, y para esto, para que, digamos, esta dinámica no quede en un ejercicio meramente académico y meramente teórico, hemos invitado a dos especialistas en la materia para que desde su propia experiencia y desde sus conocimientos, no solamente teóricos, sino prácticos, puedan establecer y manifestar los argumentos para las posiciones que les ha tocado defender. Y en este caso voy a empezar señalando cuál es la moción, cuál es la pregunta que nuestros expositores deberán responder. Y la pregunta es la siguiente: ¿es un acierto o no la incorporación y regulación de los contratos estandarizados en la Ley General de Contratación Pública, la Ley 32069? Para defender la posición a favor de esta moción, es decir, la posición que sostiene que es un acierto, nos acompaña el doctor Ahmed Manjari. Y me gustaría muy rápidamente contarles cuáles son sus credenciales y por qué es que él está invitado a este debate. Ahmed es árbitro y miembro de Dispute Boards, incluyendo juntas de prevención y resolución de disputas en proyectos de infraestructura pública y privada. Es especialista en derecho de la construcción, regulación y solución de controversias. Además, es consultor del Banco Mundial y ha asesorado a entidades públicas y privadas en todas las etapas de los proyectos de infraestructura. Ha sido asociado en el estudio Campos, Arbitraje e Infraestructura, en el estudio Bular, Falla y Escurra, y es además magíster en Derecho por la Universidad Católica del Perú, con formación en Construction Project Management, bachiller en Derecho y en Educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se desempeña como docente en programas de posgrado en Centrum, Católica, UPC y otras universidades muy prestigiosas, y es miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Por otro lado, o en la otra esquina, tenemos a Juan Carlos Medina, quien es abogado, árbitro, adjudicador y docente posgrado en las universidades ESAN y UPC. Es máster en contratación pública y máster en gestión de contratos, disputas y retrasos en construcción por la Universidad Politécnico de Milán. Es socio de la firma Integral Consultores, con importante experiencia en los sectores público y privado, asesorando en contratación pública, infraestructura y solución de controversias. Ha asesorado en la ejecución de diversos contratos FIDIC y NEC, Dispute Boards y contratos entre estados. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, la DRBF, ALARC, ALDEC, SIAC y del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje. Entonces, como pueden ya anticipar, nuestros expositores cuentan con amplia experiencia y si bien en este caso no defienden una casa, como no suele ocurrir en estos debates Oxford, sí tienen una posición sobre un tema que dentro de los muchos que ha traído la promulgación y entrada en vigencia de la nueva Ley General de Contratación Pública, podría ser quizás el debate más álgido, ¿no? Y es acerca de la incorporación de los contratos estandarizados. No me quiero extender más, entonces ya tienen el QR de la encuesta que ustedes podrán responder en cualquier momento de este debate o incluso cambiar su respuesta de ser necesario. El link para para esta encuesta también va a estar publicado en el chat y en donde ustedes también podrán hacer llegar preguntas que en su debido momento serán leídas. Eh, Sin más, doy pase entonces a Ahmed Manjari, quien
durante un máximo de 8 minutos, defenderá la posición a favor de la moción. Adelante, Ahmed, te escuchamos. Muchas gracias. Esta casa defiende la posición de que es un acierto la introducción y la regulación de los contratos estandarizados en la nueva ley de contratación pública. Varias razones, pero antes de entrar a las razones, quisiera plantear un ejemplo que nos va a permitir explicar la conveniencia de esta introducción. Y pensemos en un enfermo, además en un enfermo en nuestro sistema peruano, un enfermo que se enfrenta al sistema de salud y normalmente encuentra, como sucede en la mayoría de los casos, tres grandes problemas. El primer problema es que no existe un diagnóstico previo confiable. Tenemos un gran reto respecto de la posibilidad de que se diagnostique a los enfermos con exámenes completos. Algunos de esos exámenes incluso llegan tarde. Lo segundo es que sucede que los agentes de salud tienden a no tomar decisiones de modo oportuno. Es más, muchos requieren, en algunos casos, un tipo de autorización escrita o formal para proceder con el mecanismo correspondiente de solución a la salud. Y el otro elemento tiene que ver con que cada agente, los médicos, enfermeros, eh, personal de laboratorio, tiende a cuidar su propia responsabilidad y tiende a realizar o limitar su función. Definitivamente estamos caricaturizando un ejemplo, una situación. Definitivamente en este escenario el resultado es dramático, es conocido. Es probable que este paciente muere pese a que se cumplan todos los procedimientos. Este mismo ejemplo está sucediendo hoy en día con las obras públicas peruanas. Yo aunque no hablo de obra pública, sino hablo de obras públicas peruanas en general. Si es que la obra pública fuera un paciente, el paciente no estaría muriendo por falta de normas, sino por cómo está planteado el sistema. La nueva ley de contrataciones públicas y su desarrollo, la ley 32069, ha introducido elementos, herramientas que lo que buscan es revertir esta situación. Están los contratos estandarizados, pero no hay que ver los contratos estandarizados de manera separada, sino como un todo de conjunto de herramientas que han sido planteados. Vayamos a los problemas y a cómo este nuevo sistema plantea soluciones frente a esos problemas. El primer problema nuclear es, claro, hay una deficiente preparación y gestión del proyecto antes de la construcción, lo que mencionábamos como un problema de diagnóstico. Los exámenes incompletos son expedientes técnicos de baja calidad, falta de información y condiciones básicas para poder dar inicio. Por ejemplo, muchas veces los terrenos no están suficientemente saneados, no están disponibles. Hay también una desarticulación entre elementos clave como planificación, presupuesto y ejecución. ¿Cómo responde la nueva legislación frente a este sistema? Se enfoca en generar mayor valor público al momento clave, antes de contratar y específicamente antes de ejecutar. Y esto se alinea con las lógicas de los contratos estandarizados, como por ejemplo FIDIC, NEC. Herramientas que trae esta solución. Primero, la elección de un sistema de entrega. Antes que pensar en el contrato, antes que pensar en las normas específicas, lo que la nueva legislación trae, además de modo expreso, es la necesidad de plantear el sistema de entrega considerando la naturaleza de cada obra. Y cuando estamos hablando de sistema de entrega, estamos pensando en buscar, antes de empezar el diseño, a establecer una estrategia adecuada según los actores que van a participar, según las necesidades del proyecto, las lógicas de asignación de riesgo. Esto es definitivamente compatible con los contratos estandarizados. El segundo gran elemento que trae nuestro sistema tiene que ver con la posibilidad de integrar aquello que había mencionado antes: planificación, procura y ejecución. Para poder desarrollar, plantear las condiciones de cada contrato e iniciar con la ejecución de estos contratos estandarizados,
hay preguntas y momentos previos protocolizados que se tienen que realizar que permiten garantizar esta integración. Por otro lado, dependiendo además de la naturaleza del sistema de entrega y los contratos que se eligen, la lógica es poder iniciar las obras con un nivel de madurez técnica, financiera y de gestión que identifique las necesidades de cada proyecto según modelo de contrato. Ese es el modo como se soluciona aquel problema que hemos encontrado frente al diagnóstico. El segundo problema nuclear tiene que ver con la gestión que tenemos. Es un tipo de gestión, vamos a decirlo así, patológica, de dos elementos, tres en realidad. Primero, el riesgo, el cambio, la toma de decisiones durante la ejecución de los distintos momentos. Expresión de eso, ¿qué cosa es? Los riesgos que están en todo proyecto de modo previsible e imprevisible, lo que se hacen es que se tienden a ocultar durante la gestión, cuando lo que se debe hacer es justamente eso, gestionarse. El cambio además se posterga para las etapas finales por cómo está diseñado el sistema. La decisión temprana o la posibilidad de advertir riesgos o necesidades de cambio temprano son castigados de modo directo o indirecto en el sistema. Definitivamente frente a eso, el nuevo sistema lo que plantea con la nueva legislación es incorporar mecanismos sistémicos bajo una lógica preventiva y trazada. Tenemos algunos elementos clave. Por ejemplo, hay necesidad de una gestión activa y obligatoria del riesgo. Uno va al detalle de lo que es un contrato FIDIC o al detalle de lo que es un contrato NEC y lo primero que va a identificar es la necesidad intrínseca de mapear los riesgos que cada parte asume según el sistema de entrega que se ha elegido. Si es que, por ejemplo, estamos en un sistema de entrega llamado tradicional, es claro que el contratista ejecutor no va a asumir riesgo de diseño. Si estamos, en cambio, en un sistema de entrega en donde el contratista hace diseño y construcción, las lógicas de asignación de riesgo van a estar enfocadas con esa finalidad. Definitivamente en este marco también es importante la introducción de las alertas tempranas obligatorias, gestionados con ese enfoque preventivo. Diría además que un elemento clave que permite dar respuesta es tener procedimientos claros para la gestión del cambio. Y esto es relevante porque el cambio no se castiga, el cambio es connatural a todo proyecto. El tercer problema nuclear que se soluciona con la introducción de este sistema es vencer la cultura adversarial y una lógica de fragmentación de responsabilidades entre los decisores. Esto es lo que opera en la realidad. ¿Cómo el nuevo sistema responde frente a este problema? Primero, con roles claros y responsabilidades no solo definidas, sino integradas, protocolizadas. Hay una alineación efectiva además entre diseño, gestión, procedimientos, tratamiento de los elementos financieros. Se introduce deberes taxativos, verificables, con estándares claros respecto de la colaboración y la transparencia. Y finalmente se tiene una lógica preventiva y resolución temprana de disputas. Lo que tenemos entonces es un marco que permite dar solución a la problemática que genera tener enfermos que pueden llegar a una situación grave. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Ahmed, y gracias por el manejo y distribución del tiempo. Eh, entonces, escuchamos a Juan Carlos con la posición en contra de la moción. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, Fuerte y claro. buenas tardes con todos. Un gusto compartir mesa con Ahmed, con Daniel. Agradezco al Gremio de Construcción, la Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima por la invitación a intercambiar algunas ideas y sostener esta posición en el debate. Y yendo directo a la pregunta puntual, yo considero que es un desacierto la regulación de los contratos estándares internacionales de construcción en la Normativa General de Contrataciones Públicas. Y me explico. No es, como ha dicho bien Ahmed, no es que los contratos estándares internacionales de construcción sean malos. Son herramientas, han sido herramientas desarrolladas en la industria de la construcción, por expertos de la industria de la construcción, y como tales funcionan
y han sido desarrollados justamente para facilitar el desarrollo de proyectos en la industria de la construcción. Son contratos que justamente gozan de flexibilidad y que nacen para tener una adaptación, aunque algunos dicen que no, pero nacen para tener adaptación a diferentes tipos de proyectos y bajo diferentes tipos de realidades y normas. Pero justamente cuando se insertan estos contratos, además de una forma un poco descuidada, ¿no? Y sin mucha sistematización, en normas nacionales y en normas además muy encorsetadas como la nuestra, ¿no? Pierden justamente este carácter, estas bondades y generan tratamientos diferenciados o tratamientos no, poco razonables, ¿no? Sin mucha justificación, y lo cual genera además cierto desorden y poca seguridad jurídica. Y esto es lo crítico de la nueva norma. No es el hecho de si los contratos estandarizados son buenos o no. No es el hecho de si la nueva norma tiene herramientas que sean útiles o no. Otras herramientas, como las que ha mencionado Ahmed, seguramente son útiles, pero son herramientas que aplican a todas las contrataciones del Estado, sean estandarizadas o no. Pero hablando propiamente de los contratos estándares internacionales de construcción, estos creo que no están bien regulados. Y para la regulación que tenemos, creo que mejor debieron quedarse como estaban antes. Y me explico. En primer lugar, la norma no establece parámetros claros para el uso de estos modelos contractuales. Básicamente nos dice cuándo se pueden utilizar, ¿no? Para obras, ejecución de obras, consultorías de obras, servicios de facility management, si no me equivoco, gestión vial, y luego dice, de acuerdo a lo que se establezca en la estrategia de contratación. O sea, es la entidad la que va a tener que plasmar, como bien ha dicho Ahmed, en la estrategia de contratación cuándo utilizan o no los contratos estandarizados. Pero básicamente le dejan a la entidad el trabajo. El MEF dirá, como lo ha dicho, en su resolución directoral qué contratos se pueden usar, adoptado básicamente por FIDIC o por NEC, aunque ya veremos que la norma realmente habla de NEC y no habla de FIDIC. Pero bueno, el MEF ha dicho en su resolución directoral FIDIC y NEC. Pero ya serán las entidades las que se encarguen de definir en su estrategia de contratación si usan o no usan un contrato estandarizado. ¿Bajo qué criterios? El que quiera la entidad. Entonces va a ser la entidad la que defina si quiere usar o no la ley de contrataciones o si quiere usar o no un contrato estandarizado. ¿Bajo qué parámetros? El que quiera, ¿me entiende? Haciendo obviamente un análisis con sustento y todo, pero finalmente la entidad va a decir, quiero usar un contrato con todas las normas de la ejecución contractual y todos los parámetros rígidos de la ley de contrataciones en toda la ejecución contractual, o quiero usar un contrato estandarizado que la norma establece dos, tres artículos y luego dice lo demás, lo que diga el contrato estandarizado y supletoриamente Código Civil, a criterio de la entidad. ¿Quién va a decidir esto si puede usar esto? ¿Cuál es el parámetro? Lo que diga la entidad en la estrategia de contratación. ¿Es razonable eso? Me parece que no, ¿no? Deberíamos tener más parámetros. Y además, finalmente la entidad puede seguir acudiendo a un G2G, a un convenio de administración de recursos y a otras normas o otros mecanismos fuera de la ley para seguir usando contratos estandarizados. O sea, volvemos a tener lo mismo que teníamos antes. Además, hay una falta de claridad en la regulación que nos lleva a normas, cuando menos, no muy felices. Por ejemplo, tenemos el artículo 59.4 de la ley, que creo que no genera mucha seguridad jurídica, que nos dice, cuando los contratos estandarizados, ¿no? establezcan que el incumplimiento del plazo para presentar reclamaciones sobre el plazo o costo, ¿qué es una reclamación? Estamos hablando de la cláusula 20 de FIDIC que habla de reclamaciones frente al ingeniero, y si es así, ¿qué será en NEC? Porque en NEC no tenemos propiamente una cláusula de reclamaciones. O sea, ¿qué quiere decir ese artículo cuando habla de reclamaciones? Y eso está en la ley, no en el reglamento, porque habrá quien me diga, no, es que el reglamento se va ajustando. Esto es ley. Entonces, ¿qué hablamos cuando dice reclamaciones? No queda claro. Lo va a interpretar el oeste. Y lo dice, bueno, cuando el contrato hable de reclamaciones y no se cumpla con este plazo, eso será interpretado como si fuera un plazo de caducidad o no es de caducidad. O sea, con cosas como la caducidad no podemos jugar, ¿no? Algo no puede ser considerado como de caducidad. ¿Es o no es caducidad? Las cosas no son consideradas como caducidad. ¿Cómo resuelve un árbitro si le dicen, oye, esto en este caso es considerado como caducidad? No, eso no es caducidad. Y en segundo lugar, que el modelo de contrato me va a fijar un plazo de caducidad.
O sea, para todos los demás contratos que no sean un modelo de contrato, porque ojo, los contratos estandarizados son modelos de contrato, no son normas, no son leyes, son modelos de contrato. Entonces, por elegir un modelo de contrato, ese modelo de contrato me fija un plazo de caducidad y a todo lo demás lo que aplique la ley. Pero si elijo un contrato estandarizado que es solo un modelo de contrato, el modelo de contrato me fija el plazo de caducidad. Sí vamos a regular que el modelo de contrato fija un plazo de caducidad y peor aún, ese modelo de contrato lo puede modificar con entidad. Entonces ahora, ¿la entidad le va a fijar los plazos de caducidad a su antojo? Creo que la regulación nuevamente no está bien y genera inseguridad jurídica. Para muestra un botón. Entonces creo que la regulación nuevamente no es buena. El contrato no es lo mismo. El contrato es muy bueno. El problema es que la metamos en la norma y creamos esta regulación híbrida que genera estos problemas de inseguridad jurídica evidentes. Debimos, si queríamos usar más estos modelos de contrato porque consideramos que era bueno, bueno, creemos facilidades para su uso. Si creíamos que estos modelos de contrato eran el futuro para el Perú, bueno, basado en más evidencias, porque creo que no hemos tenido suficientes proyectos como para sacar suficiente data, pero si creíamos que esto era a la senda, pues dábamos facilidades para seguir utilizándonos, ¿no? Pero no había necesidad de meterlos con calzador en la norma y tener este tipo de complicaciones, ¿no? Y solamente estoy cogiendo un artículo y vemos cómo ya vamos entrando en conceptos jurídicos que generan que para un grupo de contratos, para el grueso de contratos de los más de 3.000 entidades contratantes, los contratistas se van a enfrentar a reglas muy duras, pero si elegimos un modelo de contrato basado en lo que diga la entidad en la estrategia de contratación, pues esas reglas se flexibilizan y la entidad va a decir cosa no menor que una regla de caducidad. Y así vamos creando reglas diferenciadas dependiendo de el papel, porque eso es lo que son los contratos estandarizados, un papel que elijamos. Lo demás de la estrategia de contratación, las alertas tempranas y todas las demás herramientas aplican en la norma para todas las contrataciones, independiente del modelo de contrato que elijamos. Yo creo que me quedo aquí hasta la siguiente intervención. Muchas gracias, Juan Carlos. Con esto hemos escuchado las intervenciones iniciales de las casas, en este caso contendientes, y entramos a una estación de réplicas por 4 minutos y luego de ello entramos a las contrarréplicas y contradúplicas por 2 minutos más. Adelante, Ahmed, te escuchamos. Muchas gracias. Claro, cuando hablamos de obras públicas, ojo que no nos referimos solo a un caso aislado, sino a la necesidad de ver la obra pequeña y la obra compleja. Y lo que la norma trae como solución es un procedimiento para justamente identificar las soluciones específicas frente a esa gama de posibilidades. Lo primero es la necesidad de establecer un sistema de entrega que incluye una lógica de buenas prácticas de establecimiento de cómo va a ser la procura. Y en un segundo momento, si es que corresponde utilizar los contratos estandarizados, recién en ese momento corresponde establecer las dinámicas propias de ejecución de los contratos estandarizados. Y en ese sentido, yo resalto tres aspectos que me parecen clave en respuesta a lo que mi colega ha señalado. Lo primero, creo que es importante siempre resaltar una dinámica entre la autonomía del caso concreto, lo que implica creatividad, y por otro lado, la necesidad de tener responsabilidad y seguir los estándares internacionales. Introducir sistemas de entrega y contratos estandarizados me permite tener esa dualidad que garantiza calidad en todo el proyecto. Porque lo que tenemos hoy en día es justamente lo contrario. Tenemos una normatividad cerrada que impide la creatividad y por otro lado, en algunos aspectos, cuando se abre demasiado a través de algunas ventanas, se generan algunos incentivos para prácticas no necesariamente compatibles con la transparencia y los estándares internacionales. En ese sentido, traer estos modelos ayuda a tener transparencia y accountability. Lo segundo que me parece importante, lo segundo y lo tercero en realidad tiene que ver con una distinción, como respuesta a lo que mi colega señala. Hay que distinguir dos fases clave. Antes de la ejecución del contrato correspondiente y durante la ejecución del contrato correspondiente. Para antes, las normas, ojo que no establecen parámetros encorsetados. Lo que la norma actual permite es introducir
el sistema de entrega y establece condiciones e ideas para que sea cada entidad quien defina su propio protocolo para tratar de modo distinto cada obra. Y eso es beneficioso, eso es lo que se hace a nivel internacional. Lo segundo tiene que ver con la regulación propia durante la ejecución. Y aquí vale la pena resaltar dos aspectos. Claro, durante la ejecución, la norma trae algo valioso y algo importante que es compatible con el estándar internacional. Y voy a leer lo que establece la norma. Durante la fase de ejecución contractual de los contratos estandarizados, estos se rigen por el contenido del contrato suscrito, la ley en lo que corresponde y el presente capítulo, la parte de los contratos estandarizados del reglamento, y supletoriamente por el Código Civil. Establece claramente cuáles son los estándares para interpretar, y esto nos remite automáticamente al cómo se interpreta FIDIC, NEC, no solo a nivel local, no teniendo en cuenta lo que una institución local puede decir respecto de la interpretación concreta de estos contratos, sino lo que el marco internacional permite. Eso va a permitir resolver temas específicos que en realidad no deben confundirnos del bosque. Los temas específicos como reclamación, caducidad, se van a resolver como se han resuelto en otras latitudes, con jurisprudencia específica, atendiendo estándares internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Ahmed. Entonces, damos pase a Juan Carlos para la dúplica. Y justamente, y esto es lo que queríamos que se apliquen conforme a parámetros internacionales, no debemos regularlo de una norma de contratación pública nacional, que es una norma de derecho público nacional, que además es una norma de desarrollo constitucional, que además tiene cosas como que el contrato no se debe modificar, salvo que el artículo 117, ¿no? Una norma, otra norma que vulnera justamente estándares internacionales, porque dice 217, estos contratos únicamente y de manera excepcional pueden adecuarse para aclarar conceptos o establecer precisiones de índole técnica. O sea, y si vulnero una norma nacional, no puedo modificar el contrato, como una norma que prohíba, una norma que permita una extensión de responsabilidad, o si tiene la norma rescisión en vez de resolución, no la puedo modificar, o un tema de traducción, porque no tiene una traducción oficial como muchos de los contratos NEC. Eso no es propiamente, creo, y una aclaración de concepto, un tema de índole técnica, ¿no? Y esto está vulnerando abiertamente, por ejemplo, Golden Principles de FIDIC. No me parece que esté recogiendo principios internacionales o que se esté ejecutando conforme a los parámetros internacionales. Por eso, por el contrato es perfecto, los contratos son muy buenos y creo que ahí hemos ejecutado muy bien estos contratos, en algunos casos, en otros no. Pero el problema es cómo se está regulando y vuelvo al tema, no debieron regularse en la norma nacional. Creo que estamos generando unos híbridos que están matando las bondades de estos contratos. Los contratos son buenos, los contratos estandarizados funcionan. El problema es que cuando los regulamos así y cuando los metemos con calzador a una norma y generamos dobles estándares, pues estos contratos empiezan a perder justamente esas bondades. Nos dicen, oye, además otro tema era que permiten estos contratos introducir creatividad porque habría falta de transparencia en la norma nacional y como si eso no se pudiera suplir justamente con esta norma que podría haber implementado estos nuevos sistemas de entrega de proyectos con carácter general y no solamente para los contratos estandarizados. Era la oportunidad que se tenía. Y la falta de transparencia se da, es un problema de personas, ¿ah? No es un problema de contratos. Muchos de los problemas que se han mencionado son estructurales de la obra pública y no del contrato. O sea, muchos de estos contratos estandarizados han adolecido exactamente de lo mismo, de problemas de liberación predial que han llevado a que los contratos se demoren, de problemas de estudios de preinversión que han llevado a que el contrato NEC, por ejemplo, tenga 1000% de incremento presupuestal. Y miren los problemas que tienen algunas entidades de un tremendo hueco presupuestal o que no pueden ni siquiera desembolsar adelantos con los nuevos contratos que han celebrado. Y falta de transparencia, no voy a entrar en detalle, pero sabemos que incluso en contratos estandarizados se han dado graves problemas de corrupción o graves problemas en donde se han dado instrucciones que no lindaban con la transparencia o que no lindaban con actos propiamente con el principio con principios éticos, ¿no? Entonces creo que no pasa por el modelo de contrato
necesariamente esos problemas porque son problemas de personas. Em, pero sí creo, y me reitero en que esto, el modelo de contrato, estos contratos siendo buenos, no necesitaban esta regulación híbrida en la norma, que justamente por esa forma de ejecutarse que se ha leído de una partecita por la ley, otra partecita por el reglamento, otra partecita por el texto de contrato, que es el grueso, y supletoriamente por el Código Civil, cuando el OS en opiniones y los autores de derecho administrativo no terminan de decidirse si existen actos administrativos contractuales y ya estamos metiendo el Código Civil como regla general. Y entonces la pregunta es si en estos contratos NECI-FIDIC se habrán actos administrativos contractuales o no. Entonces, siembran más preguntas que verdades, a mi parecer. Pero bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Y antes de dar pase a los 2 minutos que tenemos para contrarréplicas y contradúplicas, nada más recordarle a los participantes que tenemos conectados que pueden dejar sus preguntas para los expositores aquí en el chat y también tienen abierta la encuesta todavía, que bueno, sí puedo ir viendo que se ha ido moviendo bastante el porcentaje de quienes a favor o en contra. Así que los invito a que sigan votando. Y con ello dicho, empezamos entonces con Ahmed y la contrarréplica. Adelante. Muchas gracias. La respuesta es aprendizaje institucional. Cuando las fallas se repiten, como sucede en el caso de las obras, el problema deja de ser temas operativos o puntuales y nos enfrentamos a una situación sistémica. Y eso es lo que tenemos. Tenemos un fallo en el sistema en la obra pública por el que los enfermos finalmente mueren, en el ejemplo que había dado. Definitivamente, frente a ese escenario, ¿qué es lo que se hizo para garantizar eficiencia y la obtención de las obras? Lo que se hizo es inaplicar el sistema. Panamericanos, los G2G, no son otra cosa que esfuerzos para inaplicar el sistema fallido que tenemos. Definitivamente Panamericanos fue exitoso porque no se aplicó el sistema. El esfuerzo que se está haciendo hoy en día bajo la lógica de aprendizaje institucional, es un esfuerzo justamente para integrar las lógicas, los sistemas, los protocolos y procedimientos que son compatibles con los contratos estandarizados, justamente para tener otro enfoque sistémico que permita resolver los problemas estructurales que tenemos. Definitivamente, este camino que empieza la ley invita a que sea, y la misma norma lo dice, no es que se aplica en todas las obras desde un primer momento. Debe ser casuístico, progresivo, estratégico y protocolizado. Estamos en ese camino. Consideramos que es un buen primer paso para reenfocar el sistema bajo una lógica que ha funcionado en otras latitudes y que en el Perú también ha demostrado eficiencia porque hemos conseguido proyectos exitosos utilizando este mismo tipo de modelos. Muchas gracias. Entonces, escuchamos a Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Eh, sí, es algo que se viene escuchando bastante, que el Perú está siguiendo la senda o el ejemplo de otros países en regular contratos estandarizados, pero ciertamente es un poco un salto al vacío porque ni siquiera los países que promueven o que han creado estos contratos estandarizados los han regulado en su normativa, ¿no? De hecho, son pocos los ejemplos, o poquísimos, muy contados con los dedos de una mano, los países que han regulado estos contratos estandarizados en sus normas internas. Y justamente lo que dice Amete es lo que yo rescato, que donde se han usado esos contratos estandarizados han sido de la mano, normalmente de gobierno a gobierno, de la mano de una PMO, que se dice que es de un gobierno extranjero. Entonces, el problema es cuando lo quieres regular con carácter general para todos, solamente abriéndolo con una simple estrategia de contratación a criterio de la entidad y además con una norma que flaquea de esta manera. Entonces ya no tienes esa, o sea, no puedes decir porque funcionó en 2 o 3 proyectos con una PMO, entonces tengo evidencia para decir que funciona para todo y que vamos por una senda con evidencias, ¿no? Y además nos olvidamos de todos los demás contratos estandarizados que no han funcionado, incluso con una PMO y contratos estandarizados que no han estado con PMO y que tampoco han funcionado muy bien, que digamos, ¿no? Entonces, hay para todos los gustos.
hay para todos los gustos. Y por último, ¿dónde están los números? ¿Dónde están los números? O sea, no se suspendieron en agosto varios contratos estandarizados por falta de presupuesto, no siguen suspendidos los proyectos. De esos números no hablamos cuando hablamos de evidencias. Pero lo cierto es que, nuevamente, los contratos funcionan. El problema es la regulación que digo que está mala, ¿no? La regulación es la que contiene estas deficiencias. Y pongo otro ejemplo. Supuestamente la regulación está pensada para contratos estandarizados en general y no está regulada. Muestro otro artículo que dice que estos contratos deben tener, por donde está un gerente de proyecto obligatoriamente, pues que me digan si y que va a tener las funciones asignadas en el contrato, que me digan dónde están las funciones de un gerente de proyecto en FIDIC, porque FIDIC tiene un ingeniero y en algunos libros, en otros será representante del contratante. Ni siquiera NEC, si lo que quisieron meter ahí fue un NEC encubierto, ni siquiera, ¿no? Porque NEC tiene gerente de proyecto en el SC. Si estamos hablando de un PSC, ya estamos hablando de un gerente de servicio, una alianza es un gerente de alianza. Entonces, nuevamente, la regulación es mala. El problema es cómo está regulado, que es lo que vengo sosteniendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y luego de escucharlos, vamos a abrir un poco la discusión hacia preguntas que están formulando, eh, se están formulando desde el público y algunas otras que han surgido de lo que ustedes también han ido compartiendo. Vamos con la primera pregunta, que justamente va en relación con un asunto que ha sido mencionado periféricamente, que es la capacidad técnica, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Para la aplicación de los contratos estandarizados, los usuarios como funcionarios públicos y también los privados están preparados para aplicar eficientemente estos contratos. Hay serios inconvenientes en las obras por esta causa, señala uno de los participantes conectados. Me gustaría trasladar esta pregunta a ambos. Quizás empezamos por Ahmed y luego continuamos con Juan Carlos. Adelante, Ahmed. Esta es una pregunta importante porque tiene que ver con una de las finalidades de utilizar contratos estandarizados. Definitivamente, cuando utilizas por primera vez un contrato estandarizado, que es como cualquier nuevo conocimiento, entras en un proceso de aprendizaje. Y cuando estás en una curva de aprendizaje, puedes cometer errores. Puedes aplicar las técnicas técnicas, herramientas que son propios de estos contratos con otros enfoques. De lo que se trata justamente es de entrar a un proceso de aprendizaje que permita tener una masa, un equipo que tenga conocimiento para en una siguiente oportunidad afrontar este mismo tipo de proyectos teniendo en cuenta las lecciones aprendidas. Eso además es a lo que es uno de los objetivos de la introducción de este tipo de soluciones y tenemos como enfoque la posibilidad de desarrollar este mismo aprendizaje utilizando modelos estándar que permiten el aprendizaje de este tipo de cláusulas y este tipo de soluciones en cualquier parte del mundo, que es una característica natural de un contrato estandarizado. Es como aprender matemáticas. Uno aprende una fórmula y esa fórmula lo puede aplicar en castellano, en ruso, en chino, con los estándares que la misma matemática te da. En efecto, eso. Gracias, Ahmed. Juan Carlos, la misma pregunta sobre la capacidad técnica de los funcionarios públicos y también del privado para afrontar estos contratos y aplicarlos eficientemente. O sea, como dice Ahmed, las herramientas están, es una de las ventajas teóricas de los contratos estandarizados. Para eso sí, para eso surgen y es la forma, es una de las características que tienen. Pero claro, eso tiene matices, ¿no? Y la pregunta es si ahorita están, entiendo, capacitados. Si bien es cierto, los principales proyectos del Perú se están ejecutando en el marco de gobierno a gobierno y obviamente en el marco de estos proyectos se están usando contratos estandarizados. Recordemos que hay más de 3.000 entidades contratantes. Es decir, que todos los funcionarios están preparados es falso. No digo que eso lo haya dicho Ahmed, no digo en general. Estoy diciéndolo en general, ¿no? Ciertamente siguen siendo proyectos contados. Grandes, sí, con montos grandísimos, sí, pero no son todos. Son muy pocos y son muy contados. Y muchas veces las personas que están en los proyectos son funcionarios que pasan de uno a otro por la experiencia que ya están teniendo.
Entonces, no es que estemos capacitando una gran cantidad de personas. Entonces, creo que sí hay una gran curva de aprendizaje que nos espera como para abrir la puerta y decir, ya todos sabemos NEC o todos sabemos FIDIC de un día para otro. Además, son contratos complejos y hay un segundo punto. Por eso decía que lo que dice Ahmed es una ventaja, que hay doctrina y jurisprudencia y manuales, etcétera. Pero, estos contratos también, y lo reconocen todos los libros que uno coja sobre estos contratos, tienen estas ventajas, sí, pero se tienen que matizar con el país en el que se apliquen, ¿no? Y cuando entran a, una a un país, pues entran en juego también las normas imperativas nacionales y entran también los contextos nacionales en los que se aplican. Entonces ya entra en juego la práctica nacional. Y eso es algo que también se tiene que aprender y probablemente no lo encuentres en en esos recursos internacionales, sino ya también entra muy en juego la práctica nacional y la experiencia. Y Juan Carlos, me quedo un poco con la pregunta o la redirijo en todo caso y me quedo contigo porque, claro, lo que nos ha comentado Ahmed, justamente a propósito de esta pregunta y también durante su intervención, es que, digamos que parte del acierto de la incorporación del uso de estos contratos en la ley es la posibilidad del aprendizaje, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, y creo que esto surge de la pregunta que acabamos de revisar, es si es que este aprendizaje es apropiado que se haga desde la regulación, es decir, aprendamos con una norma, digamos, que tiene alcance masivo, o quizás hubieras propuesto otra forma de entrar a este aprendizaje para que masivamente pudiese aplicarse estos contratos y, digamos, con mayor eficiencia. Yo lo primero que creo es que debió haber, a ver, estos contratos estandarizados, nuevamente tenemos pocos proyectos. De muchos de estos contratos siempre se dice son un éxito, pero el éxito no se traduce en números, se traduce en palabras, ¿no? Entonces, creo que se deberían traducir en números y en números abiertos, que además va acorde con una política de información abierta del Estado que no se está, al menos no se está traduciendo en esto, ¿no? Porque se habla solamente cuando las cosas salen bien, pero no se dice nada de las obras paradas u obras que ya, o sea, G2Gs que salieron en el 2019, han pasado 6 años y que el avance es 20%, 30% y están con contratos estandarizados. ¿Qué pasó ahí? ¿No? La maravilla, ¿dónde quedó? Entonces, digamos que de eso no se habla, eso se pone debajo de la alfombra y solamente se cogen los panamericanos como ejemplo para regular. Entonces, regulas sobre la base de un unicornio. Entonces, esa no es regulación en evidencias. La regulación tiene que ser basada en evidencias y eso parte por una discusión abierta sobre números y números reales. Entonces, sí, yo creo que primero tienes que abrir los números, abrir la discusión y tener evidencias reales para regular. Luego ya verás si es mejor coger un contrato estandarizado, que nuevamente tienen todas las ventajas del mundo, son contratos magníficos, pero ver si calzan con nuestra forma de ejecutar obras públicas a nivel general y con todos los sistemas administrativos que tenemos, o si quizás solo funcionan para estos proyectos especiales que tienen otra lógica, como ya lo ha reseñado Ahmed, y que funcionan con otros parámetros. Ver si realmente hay forma de engarzarlos o tenemos que hacer algo más bespoke, algo más a la medida, continuar más con algo que se adapte a nuestra idiosincrasia y que pueda ser entendido por nuestros sistemas administrativos, ¿no? Entonces, creo que debió matizarse un poco más antes de regular así. Y que ya se ha hecho antes, o sea, esta regulación de contratos estandarizados no es nueva esta norma, estaba en el reglamento anterior y durmió el sueño de los justos. O sea, no está en esta norma recién, ya está en el reglamento anterior y nunca se desarrolló. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay una pregunta también interesante que quiero trasladarles a ambos, empezando por Ahmed nuevamente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Creen necesaria la instalación de una PMO espejo nacional en la ejecución de obras con contratos estandarizados? Es para mí, perdón. Sí, creo que es parte de este mismo tipo de enfoque, ¿sí? Algo por lo que comencé es, tenemos un sistema fallido. De lo que se trata es de tener identificadas las herramientas e integrarlas progresivamente. Ese fue un poco el planteamiento con que inicié. Lo mismo sucede, así como sucede lo que sucede con los contratos estandarizados, lo mismo sucede en relación a las PMO.
la respuesta depende de la naturaleza de qué tipo de PMO necesitas. ¿Necesitas un PMO institucional? ¿Necesitas un PMO vinculado a todo lo que es infraestructura? ¿Necesitas un PMO vinculado a todo lo que es la parte preoperativa y a la parte operativa? No hay un solo PMO. PMO no es otra cosa que una caja de herramientas y se diseña el PMO según la necesidad. La, Nuevamente, la necesidad va a depender de la estrategia y esta estrategia va a depender del diagnóstico. De lo que se trata, y es parte de esta familia de herramientas que tenemos en el sistema, es tener las herramientas. Definitivamente vamos a tener que aprender y afinar elementos en el camino. Lo importante es tener identificado para qué sirve la herramienta para empezar su propio procedimiento su propio procedimiento de integración y el aprendizaje de nosotros los actores. Así que no hay una sola respuesta, depende del diseño específico que tenga que darse para esa PMO. De acuerdo, Ahmed. Eh, Juan Carlos, la misma pregunta. ¿Consideras que se necesita una instalación de una PMO espejo para la ejecución de estas obras bajo estos contratos? No creo que, no necesariamente el uso de un contrato estandarizado determina la implementación de una PMO. Hemos mezclado, creo, siempre nuevamente la figura de G2G con contrato estandarizado, con PMO, cuando son cosas que no necesariamente van de la mano. O sea, justamente creo que Ahmed en su intervención mencionaba, oye, esto aplica para obra chiquita, para obra grande, todo, ¿no? Entonces, tú tienes contratos estandarizados incluso para obras sencillas. ¿No? Tienes contratos estandarizados para obras complejas, tienes contratos estandarizados para obras, para proyectos cortos con poca, con poco riesgo. Entonces, definitivamente, si tú estás utilizando un contrato estandarizado para ejecutar algo pequeño, algo que no tiene mayor riesgo, pues creo que no necesitas una estructura tan compleja, ¿no? Más va a depender del proyecto que tú estés evaluando y parto por lo mismo. Estamos siendo un poco contratocentristas en la regulación y la evaluación de los proyectos. O sea, primero elijo el contrato y luego sobre el contrato le armo la estructura, cuando en realidad el contrato es una herramienta más y que en realidad yo primero tendría que ver mi proyecto, ver qué tan complejo es y sobre la base de eso voy viendo qué necesito, ¿no? Pero a veces creemos, oye, yo quiero el NEC y sobre la base del NEC, ¿qué le armo al costado para poder ejecutar el NEC? Y no es así, ¿no? Entonces, no, el contrato hace que probablemente en algunos casos ni siquiera llegaré a la conclusión de que ni siquiera necesitaré un contrato estandarizado, porque llega un punto en donde yo quiero contratos más complejos, hasta los llamados, los verdaderamente contratos colaborativos, ya, pero yo quiero ejecutar un proyecto en un lugar remoto y que yo voy a llegar donde el contratista que me va a dar la piedra, qué sé yo, y le voy a decir, mira, aquí tengo mi contrato del Reino Unido, que te lo voy a traducir, y me va a mandar al diablo, me va a decir, señor, ¿sabes que aquí tengo mi contrato de una hoja, fírmalo o no? O sea, yo soy subcontratista y así hago todo aquí y soy el único proveedor. O sea, eh, seamos reales con lo que regulamos y con lo que queremos. Entonces, nuevamente, el contrato no me va a determinar la necesidad de la PMO, sino el proyecto y la realidad. Y Juan Carlos, continuando con el tema y justamente con lo que estabas mencionando, ¿consideras que en estos casos, en donde se decida finalmente introducir una PMO institucional, sería necesario modificar, por ejemplo, el organigrama de la entidad? O sea, a ese nivel de complicación se tendría que llegar si es que se decidiera emplear una PMO. Entonces, yo hay una PMO dentro de la entidad que va a tener funciones y que va a estar va a tener ciertas funciones específicas dentro de la entidad con delegación de funciones y va a tener eh, niveles de aprobación, entendería que sí, ciertamente no es mi especialidad y no me gusta opinar sobre cosas que no son mi especialidad, pero creo que a nivel administrativo, si va a tener delegación de facultades y va a poder aprobar cosas por sí misma, que no va a ser como una junta de cambios donde solamente se reúnen y hacen aprobaciones, sino que de verdad va a tener ciertos niveles de integración dentro de una estructura administrativa, entendería que sí requiere de esos cambios, ¿no? Si no, no. De acuerdo, Juan Carlos. Bueno, la caja de preguntas está realmente activa, así que voy a elegir una última pregunta del público. Luego quisiera trasladarles una pregunta que surge de lo que ustedes iban conversando antes y retomamos para también ir avanzando con el programa según lo tenemos establecido. Y bueno, la pregunta que recojo ahora de los que están conectados con nosotros es la siguiente. ¿Cómo puede aplicarse correctamente la lógica de los contratos estandarizados
que exigen actualización periódica del programa, notificación temprana de eventos y decisiones oportunas del ingeniero, sin que estas obligaciones colisionen con los sistemas de control, responsabilidad administrativa y prácticas tradicionales de la entidad. Bueno, creo que el tinte de la pregunta apunta un poco más hacia Ahmed. ¿La tienes, Ahmed? ¿Quisieras que la repita? Sí, sí, creo que he logrado entender. A ver, lo que pasa es que para esto no hay una sola respuesta. Lo que existe es nuevamente el proceso, ¿correcto? Lo primero que debemos tener en cuenta, sistema de entrega y respecto a los contratos estandarizados, existe la protección de la norma de que estos se interpretan conforme a la naturaleza propia de estos contratos estandarizados. Eso está establecido de modo expreso en la nueva normativa. Claro, lo que pasa es que va a depender frente a Contraloría la solución. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos en un contrato de diseño y construcción. Se ha optado por un contrato FIDIC amarillo. El diseño y la construcción es de riesgo del contratista. Clave para esto que los requerimientos del cliente, en este caso de la entidad, hayan estado definidos. Todo lo que tiene que ver entonces con geotécnica, interferencias o metrados, lo tendrá que resolver el contratista. Y eso está claro aquí y utilizando este mismo contrato en la China, en la India. ¿Cómo interpretará la Contraloría? Tendrá que ir a cómo se interpreta este mismo tipo de contratos en estos contextos. Claro, estamos probablemente en un FIDIC rojo. En un FIDIC rojo más el sistema de entrega, el primer nivel de análisis que se tendrá que realizar es cuál fue la estrategia. Y ahí la respuesta probablemente será que se tenía que hacer un buen diseño con algún modelo específico de contrato. Entonces tendrá que uno voltear para identificar si es que el nivel, la calidad del diseño fue compatible con la estrategia del sistema de entrega y con el contrato que se ha elegido. De modo tal que respecto al ejecutor de obra que, por ejemplo, utiliza un FIDIC rojo, no necesariamente se le tiene que establecer que su riesgo es suyo, porque no es compatible con su riesgo. ¿Cómo debería interpretar Contraloría? De ese modo. Definitivamente esto requiere lo que he llamado un aprendizaje institucional progresivo. No es que mañana esta claridad se va a dar, pero es importante que la tengamos. Y existen no solo estándares, sino casuística internacional, lógicas de buenas prácticas internacionales que nos van a permitir confirmar esto, garantizando que esa sea la interpretación adecuada. Muchísimas gracias, Ahmed. Y bueno, una última pregunta que de hecho me gustaría abordar contigo, Ahmed, es acerca de algo que mencionó Juan Carlos en algún momento acerca de la regulación, por ejemplo, de temas que pueden ser típicamente problemáticos en la utilización de los contratos estandarizados y que aparentemente, y ya nos dirás tú si es que esa apariencia es real o no, fueron solucionados en la Ley General de Contratación Pública, ¿no? Y es, por ejemplo, el asunto de la caducidad, que desde el punto de vista de Juan Carlos, en realidad es una considerada caducidad y no propiamente una, y lo que puede ser luego problemático, además porque esos plazos de caducidad no van a ser digamos, predecibles, en tanto que cada contrato va a tener su propia caducidad. Entonces, sobre ese punto, ¿tú consideras que hay una solución en la ley o realmente hay una, digamos, eh, perseverancia en el problema? Hay una solución que ha dado la ley que va a estar sujeto a interpretación, porque en efecto, tal como lo entendemos en el Perú, caducidad, la caducidad se tiene que dar, y hay varias interpretaciones a esto, pero una interpretación usual es que la caducidad solo se fija por norma, no se fija por contrato, aunque van a encontrar algunos exponentes que establecen que sí se puede regular por referencia. Actualmente tenemos esa discusión con las versiones de la ley de contrataciones anterior. La discusión va a permanecer, pero además va a vincularse a una discusión internacional equivalente a la caducidad,
que tiene que ver con la lógica del time bar. En los contratos FIDIC, lo mismo sucede en los contratos NEC, existe la necesidad de notificar de modo oportuno. Si es que no se notifica de modo oportuno, hay una pérdida de derecho. Eso es equivalente a la caducidad tal como lo conocemos hoy en día. Muchos traducen lo que está regulado en el FIDIC como caducidad. Yo creería que no, es una mala interpretación. Pero más allá de qué nombre técnico jurídico le damos, la consecuencia es semejante. La regla está clara, o más bien la contingencia está dada respecto del contratista. La consigna entonces es, frente a ese tema que es objeto de caducidad, tienes que ser extra diligente para presentar, notificar de modo oportuno tu reclamo. Y ojo que ya hay una mejora respecto de lo que tenemos en contrataciones del Estado. Hoy en día pierdes el derecho porque no has anotado el primer día. Ese no es el estándar internacional. El estándar es, hay un criterio de oportunidad, el evento que genera impacto, las partes deben enfrentarse a eso para evitar, solucionar, mitigar y tienen un plazo para notificar. 28 días, 3 semanas, el tiempo que fuera. Tienen un plazo para notificar. Definitivamente es necesario lo que a nivel internacional ya se entiende como la diligencia del reclamante para activar esos procedimientos. Ese mismo nivel de diligencia lo vamos a tener que tener ahora, solo que el nivel de discusión jurídica va a ser un poquito más sofisticada en nosotros, con consecuencias equivalentes. Por eso digo, en realidad los cambios, probablemente vamos a entrar en un debate interesante, pero las soluciones son más prácticas. Y creo que hay que ir bajo ese enfoque en términos de aprendizaje institucional. Muchísimas gracias, Ahmed. Bueno, hay muchísimas preguntas que quedan en el tintero, pero el tiempo nos va apremiando. Interesante lo que mencionas acerca de las traducciones, ¿no? Que es algo que se iba señalando también. Finalmente, los contratos estandarizados provienen de otra tradición jurídica, en donde hay conceptos que no necesariamente tienen una traducción directa al español. Pero bueno, vamos avanzando entonces y lo que nos corresponde ahora hacer es empezar con una suerte de cierre, ¿no? Un argumento de cierre a esta pregunta, a esta moción inicialmente planteada. Y para esto, Ahmed, te escuchamos por 5 minutos y luego escuchamos a Juan Carlos con él. Bueno, en realidad tengo pocos temas que son bastante puntuales porque felizmente creo que hemos discutido. Definitivamente en un escenario de posibilidades toca elegir las más óptimas, no necesariamente las ideales o las mejores. Y definitivamente en situaciones en donde el riesgo, donde la crisis es alta, a veces toca tomar decisiones arriesgadas, incluso bajo la posibilidad de que nos equivoquemos en el procedimiento, nos equivoquemos en el camino. Creo que este es uno de los casos. Estamos enfrentándonos a una problemática en donde básicamente nuestras obras están enfrentadas a una situación de potencial paralización en casi 50% de las obras que empiezan. El otro problema que a veces no se discute es que los proyectos no culminan a tiempo ni en el costo planteado. Y probablemente la solución no tiene que ver con el modo como se ejecuta, sino como lo hemos señalado, tiene que ver con el sistema, las lógicas que están insertadas en nuestra normativa encorsetada. La solución yo considero que no es dar más norma, porque más norma va a producir el mismo fenómeno. Mi impresión es que a donde hay que caminar es que hay que dar espacio para la apertura, para la creatividad, la autonomía con responsabilidad. ¿Y esto qué implica? Implica definitivamente empoderar el sistema a nivel de los decisores, los contratistas,
representantes de la entidad y los otros actores. En este marco, definitivamente, Contraloría tiene que aprender su nuevo rol en este nuevo marco. Es el objetivo, no es el mañana. En esa lógica, lo que la norma introduce es un conjunto de herramientas que nos pueden llevar a ese camino. Sistema de entrega, lo que implica que antes de simplemente lanzarse a hacer perfil por perfil, aprobarlo por aprobarlo y en función de eso entrar a la siguiente etapa, que es de tener un diseño por tener diseño, de lo que se trata es de dar 3 pasos antes y establecer un sistema de entrega que implica tener un plan de procura. Y puede ser que eso demore el proyecto en las etapas iniciales. Y eso es beneficioso para el proyecto si es que se hace con estrategia y se plantean recursos en esa etapa, para que antes incluso de hacer el diseño, uno tenga claro el hacia dónde va y cómo lo va a hacer. Esto también implica definitivamente elevar el estándar. Probablemente también elevar el costo de lo que se va a necesitar en estas primeras etapas. Mejor calidad de expediente técnico, que podría y debería ser más costoso, saneamiento físico legal en estas primeras etapas y tener algo que dije desde el inicio, alineación entre planificación, el presupuesto, para que no pase lo que está pasando en varios de los proyectos que tenemos en el Perú, no solo a nivel de obra pública, y es que nos falta la respiración en las etapas cruciales del proyecto, nos falta financiamiento en las etapas cruciales del proyecto porque todo lo anterior no fue optimizado. Por otro lado, lo que trae esta nueva caja de herramientas, incluidos los contratos estandarizados, es la posibilidad de que, elegido el sistema de entrega, podamos, dependiendo de la estrategia correspondiente, tener este conjunto de herramientas, sistemas y procedimientos estandarizados, protocolizados, que me permiten aprender bajo buenas prácticas internacionales, sistemas de buena gestión de proyecto respecto del alcance, respecto del plazo y respecto del tiempo. Bajo esa lógica, ese primer aprendizaje permite también introducir elementos de cambio en el proyecto. El cambio es connatural a todo el proyecto y así lo entienden los contratos estandarizados. Existe flexibilidad bajo condiciones para gestionar el cambio y existen herramientas para que ese cambio sea de modo temprano. Asimismo, en esta familia y como parte además de los contratos estandarizados, se promueve el uso de herramientas de solución de controversias preventivas, más que reactivas. Y lo que tenemos con eso es la oportunidad de entrar a un proceso de aprendizaje institucional para tener mejores modos para enfocar el proyecto, la práctica, tener más conocimiento y finalmente tener proyectos exitosos y evitar que el enfermo muera en la camilla porque no se ha solucionado los sistemas, los problemas estructurales que tenemos actualmente. Eso. Muchísimas gracias, Ahmed. Juan Carlos, ahora te escuchamos para los argumentos de cierre. Adelante. Sí. Y yo reitero que realmente los contratos estandarizados como herramientas, que son herramientas excepcionales. Son herramientas excepcionales y que tienen una utilidad internacional probada y como herramientas debemos saber cuándo utilizarlas. Obviamente hay que elegir primero correctamente la estrategia de entrega, como dice Ahmed, y hay que saber cuándo utilizarlos y cuándo no, evaluando el contexto, evaluando sus bondades y justamente evitando reducir esas bondades que tienen. Mi posición en todo momento ha sido no que los contratos sean malos o que no debamos usarlos necesariamente, sino que la regulación que tiene la norma no ha sido la mejor y que no deberíamos haberlos regulado de la forma en la que los hemos regulado y he dado ejemplos claros de cómo la norma no ha sabido entender a estos contratos, les está restando flexibilidad y está generando además un sistema incoherente, ¿no? Donde tenemos que, a gusto de la entidad, básicamente, y sin ningún tipo de parámetro,
Eventualmente podemos tener un contrato con todas las normas rígidas de ejecución contractual. Yo no digo que tengan que ser necesariamente rígidas, pero son un poco más rígidas ciertamente de la ejecución contractual para todo el grueso de las contrataciones. O por otro lado, puedes usar un contrato estandarizado con otro tipo de criterios, con otro tipo de estándares y con reglas totalmente distintas. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Y por qué tenemos un tratamiento distinto para los proveedores? ¿Por qué tenemos un tratamiento distinto para los funcionarios públicos? ¿Por qué tenemos un tratamiento distinto de la responsabilidad administrativa? ¿Por qué tenemos un tratamiento distinto? No lo sabemos. No hay un criterio claro. Estamos creando un sistema incoherente y ciertamente eso no da seguridad jurídica por ningún lado. Pero más allá de los temas jurídicos que podríamos saltárnoslos, si quizás alguno dice, bueno, es que es un tema muy de abogado, pues ciertamente también estamos quitando flexibilidad a estos contratos, porque lo poco que se regula en la norma de estos contratos no está bien, ¿no? Como en las normas que ya he mostrado, donde, oye, no los toques, no los modifiques, es una tendencia que muy de Perú, muy de lo que se dice en Perú, que en realidad va en contra de lo internacional. Uno coge cualquier libro que habla sobre contratos estandarizados o coge las propias guías de estos contratos estandarizados como los principios dorados te dice, oye, tócalos, muévelos, modifícalos cuando sea necesario. Pero aquí en Perú hemos comprado la idea de que los contratos estandarizados no se tocan, no se mueven, son casi tablas de los 10 mandamientos y se tienen que aplicar tal cual vienen de fábrica. No sé quién nos ha vendido esa idea y la hemos comprado y así está en el reglamento. Que luego con la doctrina, con la experiencia internacional se puede suplir, yo no sé cómo, si está incorporada en una norma supernacional como la ley de contratación del Estado. Yo no sé cómo el funcionario público en la aplicación va a aceptar, y ya yendo a ser totalmente prácticos, cómo un funcionario público va a aceptar la aplicación de esos criterios internacionales en el día a día de las más de 3.000 entidades contratantes. Yo creería que no va a pasar. Entonces estamos generando problemas y forados en el uso de estos contratos y restándoles flexibilidad. ¿Hay problemas estructurales de la obra pública como los que se han mencionado? Sí. ¿Se solucionan con los contratos estandarizados? No. ¿Tenemos que ser contratocentristas y creer que regulando los contratos estandarizados a la mala en la ley de contrataciones se van a solucionar estos problemas? No. Estos problemas estructurales que matan al paciente que ha mencionado Met, ¿han pasado con contratos estandarizados? Sí. ¿Ha habido problemas de estudios malos en contratos estandarizados? Sí, eso ha llevado a que en la mayoría de estos contratos estandarizados el presupuesto se eleve a 400, 500, 600, 800%. ¿O me equivoco? ¿Eso por qué fue? Por malos estudios de preinversión. ¿Eso tiene que ver algo con el contrato estandarizado? No. Soluciones integrales, que se celebrara el contrato sin que siquiera la delimitación de franja marginal estuviera aprobada. ¿Eso se soluciona con el modelo de contrato? No. ¿Problema de liberación predial se soluciona con el modelo de contrato? No. Entonces, no seamos contratocentristas. Eso no se soluciona con eso. Las normas han hecho cosas muy buenas y son dar esas herramientas que ha mencionado Ahmed, pero usado para todos, no solo para el contrato estandarizado. Para muestra un botón, lo que dijo Ahmed, eso de anotar el primer día de la ampliación de plazo, eso ni siquiera era la norma, esa fue una interpretación del OCE cuando las opiniones no eran vinculantes. Pero bueno. Y eso sí se ha arreglado, porque ahora la norma ya no habla de la anotación del cuaderno de incidencia del primer día, el último día. Entonces, han habido flexibilizaciones de la obra pública bastante interesantes. Entonces, la idea es seguir avanzando para mejorar la obra pública y seguir nuevamente instruyendo, no solamente en el uso de contratos estandarizados, estandarizados que son un modelo, un papel, avancemos realmente en desarrollar capacidades en ejecución de proyectos, no solamente capacidades en aprendernos un modelo de contrato, sino en cómo gestionar eficientemente proyectos. Por eso creo que la norma hace mal al regular los contratos y creo que estamos haciendo todos mal en creer que un modelo de contrato salva el problema de la obra pública nacional. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y con estos argumentos de cierre, digamos que hemos culminado propiamente el debate. Eh, Vamos a proyectar nuevamente el QR para que puedan terminar de votar quienes aún no lo han hecho o quienes quieran de repente modificar su respuesta. De hecho, ha habido mucho salto entre de acuerdo y desacuerdo a lo largo del debate, así que creo que eso responde a los buenos argumentos que han ido esbozando tanto Ahmed como Juan Carlos. Solamente para ir resumiendo un poco, antes de proyectar los resultados, que es, entiendo, lo que están esperando quienes nos acompañan.
Está claro que los contratos estandarizados no son en sí mismos malos, ni mucho menos, ¿no? Ciertamente son herramientas útiles, como se ha dicho. No obstante, algunos asuntos en la regulación pueden darnos algunas dudas, ¿no? Sobre, por ejemplo, la estrategia de contratación y cuáles son los parámetros objetivos bajo los cuales una entidad diseñaría esta estrategia, ¿no? Por un lado, Ahmed nos comenta que esto en realidad abre paso a la creatividad, pero por otro lado, Juan Carlos nos ha ido comentando que en realidad abre paso a la incertidumbre, ¿no? Eh, y lo cierto es que es todavía pronto para tener una respuesta definitiva sobre este asunto, porque esta norma ha entrado en vigencia recién este año y los resultados y la data concreta la iremos conociendo en el próximo año y en los años venideros, si es que no se modifica además, ¿verdad? Así que vamos a ver qué nos depara, digamos, la aplicación de esta norma. No obstante, creo que el enfoque que tanto Ahmed como Juan Carlos nos han proporcionado esta tarde ha sido muy enriquecedor y muy revelador sobre cuáles pueden ser las oportunidades y las desventajas en relación con cómo ha sido incorporado, importado digamos, este paquete de contratos que ya ha sido aprobado por la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Eh, y bueno, sin más preámbulos, porque la verdad que son pocos los casos en donde termino teniendo más participantes al final del webinar que al inicio, y este es uno de esos casos, así que lo felicito a Juan Carlos y a Ahmed por la tan entretenida e interesante charla. Vamos a proyectar los resultados. No sé si tengo ya autorización de la organización para proyectar. Ok, vamos a proyectar. Bueno, y nada más reiterar, como ya lo dijimos al inicio, que a Ahmed y a Juan Carlos los hemos obligado a defender estas posiciones, ¿no? Estas mociones, así que probablemente y en la vida real sea exactamente al revés lo que están pensando, no sabemos. Supongo que ya habrá momento para charlar acerca de ello. Pero bueno, ahora sí, proyectamos los resultados. Me dejan saber si es que se ven. Ok, creo que sí. Y parece que la mayoría de los conectados que han votado comparten el optimismo de Ahmed. No obstante, sí les puedo asegurar que los números se han ido moviendo, creo que hasta el último minuto, y eso está bueno. Sin duda, hay mucha más tela por cortar, pero creo que está bueno tener estos espacios de debate y también de diálogo, ¿no? Para que, digamos, esta comunidad arbitral y también de ingenieros y de constructores, pues podamos ir afinando la puntería en relación a la regulación que es realmente eficiente, ¿no? Así que, bueno, vemos que un 70% de las personas que han respondido están de acuerdo, en líneas generales, por supuesto, con el uso y la regulación de los contratos estandarizados en esta Ley General de Contratación Pública, aunque hay un importante 30% que en realidad no lo considera así. Con ello, señores, voy a dejar de compartir. Nada más para, sí, antes de cerrar el evento, creo que Ahmed quiere compartir algo. Adelante, Ahmed. Creo que es algo, sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias al gremio, muchas gracias a Consuelo, Daniel, Juan Carlos, pero sí creo que una reflexión final, y estoy seguro de que Juan Carlos va a coincidir conmigo, sí necesitamos un sistema que, no, que piense en mejorar desde dentro. Creo que hay elementos, como muy bien dice Juan Carlos, que se están mejorando. Nuestro sistema no es totalmente imperfecto. O sea, porque tenemos proyectos que se hacen. Muchas veces tiene que ver a veces con actores, con algunas dinámicas que hay que mejorar. Entonces, creo que sí, esta lógica de los contratos estandarizados son buenos, pero tenemos que pensar en nuestro modelo, cómo mejoramos nuestro modelo. Y creo que ahí está el reto, ¿no? Eso solo como comentario y creo que vayamos con me invito y nos invito conjuntamente a seguir pensando cómo mejoramos nuestro modelo, ¿no? Creo que eso es muy bonito, importar modelos, pero es más importante pensar en nuestro modelo. Importante reflexión, Listo. Ahmed. Cuéntanos, Juan Carlos.
sí, ahora sí, ya libre de la Sí, sí, por posición. supuesto, están completamente liberados Y ahora, de la carga impuesta. y ahora sí. No, y creo que estos espacios son muy, muy importantes porque más allá de que uno puede estar a favor o en contra, de hecho es importante poder siempre cuestionar para bien o para mal lo que sale porque lo que sí rescato es que todo es perfectible, ¿no? Y tenemos que siempre ser críticos porque no vale decir siempre todo está bien o todo está mal. Creo que ambas posiciones son incorrectas, ¿no? Hay que siempre buscar los argumentos de qué se puede mejorar o qué hay que rescatar de lo que se viene haciendo. Ciertamente, lo que yo he reiterado desde el inicio es que estos contratos estandarizados son herramientas muy buenas y como bien ha dicho Ahmed, hay proyectos que han salido adelante con estos contratos y hemos sabido, creo, como Estado rescatar para otros casos las principales herramientas o los principales, las formas de trabajar que se han usado en estos contratos, pero también hay que revisar lo nuestro, ¿no? Yo creo que no hay que ser tan polarizantes para decir el contrato estandarizado es bueno y la ley de contrataciones no funciona, que es un poco ese criterio polarizador que estamos teniendo ahora, que es un poco de la mano con los contratos estandarizados son los colaborativos, que es errado, y eso sí lo digo, porque el marketing es, entonces todo lo demás es lo no colaborativo, cosa que tampoco es así, ¿no? Porque es siempre tratar de denostar lo que ya tenemos y tratar de traerlo o lo nuevo como la salvación. Y es un poco revisar lo que ya tenemos y mejorarlo, porque es un esquema que finalmente también ha sacado cosas adelante, como dice Ahmed, y tratar de hacer conjugar las dos cosas, ¿no? Y creo que ahí está la herramienta y ahí está la margen en ser finos con eso, pero lo que sí yo rescato de lo que dije es que veamos números, ¿no? Tenemos muchas herramientas, tenemos los datos que ha recopilado la PMO, tenemos la transferencia de conocimiento, pero necesitamos que se abran esos números y que se abra todo ese conocimiento que se está transfiriendo, pero no se está haciendo público. Completamente de acuerdo con ese último pedido, Juan Carlos. Y bueno, nada más quiero agradecerles nuevamente a Ahmed, a Juan Carlos por tan interesante disertación y devolverle a Consuelo la conducción y agradeciéndole nuevamente por el espacio que nos ha brindado, que yo creo que ha sido bastante enriquecedor. Consuelo, quedamos contigo. Disculpen. Bueno, agradecerles, muchachos, señores, realmente su exposición, la forma del debate muy alturada, ¿no? Y para todos nosotros que de repente estamos eh, entrando en estos temas, les agradecemos realmente, sinceramente, tanto a los panelistas como al moderador por sus valiosos aportes, ¿no? Así como a todos los asistentes que nos han acompañado en este espacio de diálogo técnico. Desde el gremio de la construcción e ingeniería, vuelvo a reafirmar nuestro compromiso y con estos espacios múltiples para revisar los temas de contratación pública. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. hasta luego, un Buenas tardes gusto. con todos. Gracias.